Hola, mi nombre es Manuel Ángel Vázquez Medel, soy el responsable del Plan Integral para el Fomento de la Lectoescritura de la Universidad de Sevilla, una universidad que mantiene una relación muy estrecha con el Estado de Chihuahua y su universidad, con Ciudad Juárez, y que no ha querido faltar a esta cita de primeros de septiembre de escritores y lectores por Ciudad Juárez, porque queremos que a través de la palabra sea posible construir el mundo que la gente de Ciudad Juárez merece. Un mundo de paz, de concordia, de trabajo, de progreso y libre de esa violencia tremenda que tienen que padecer. Hoy vamos a ofrecer algunas lecturas de representantes de los grupos de lectura del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla y también alguna lectura de algún poeta destacado de nuestro máster en escritura creativa de la Universidad de Sevilla. Yo por mi parte les voy a leer un par de poemas. Uno que quienes me conocen saben que me gusta especialmente, de Jorge Luis Borges, que se llama Los Justos y que podemos aplicar también a la realidad de Ciudad Juárez. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto soneto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Un poema de Gabriel Celaya. Momentos felices. Cuando llueve y reviso mis papeles y acabo tirando todo al fuego. Poemas incompletos, pagarés no pagados, cartas de amigos muertos, fotografías, besos guardados en un libro. Renuncio al peso muerto de mi terco pasado. Soy fúlgido, engrandezco justo en cuanto me niego. Y así atizo las llamas y salto la fogata y apenas si comprendo lo que al hacerlo siento. ¿No es la felicidad lo que me exalta? Cuando me he despertado, permanezco tendido con el balcón abierto y amanece. Las aves trinan su algarabía pagana lindamente y debo levantarme, pero no me levanto. Y veo, boca arriba, reflejada en el techo, la ondulación del mar y el iris de su nácar, y sigo allí tendido y nada importa nada. ¿No aniquilo así el tiempo? ¿No me salvo del miedo? ¿No es la felicidad lo que amanece? Cuando voy al mercado, miro los abridores y apretando los dientes, las redondas cerezas, los higos rezumantes, las ciruelas caídas del árbol de la vida, con pecado sin duda, pues que tanto me tientan. Y pregunto su precio, regateo, consigo por fin una rebaja, mas, terminado el juego, pago el doble y es poco, y abre la vendedora sus ojos asombrados. ¿No es la felicidad lo que allí brota? Cuando puedo decir, el día ha terminado, y con el día digo su trajín, su comercio, la busca del dinero, la lucha de los muertos. Y cuando así, cansado, manchado, llego a casa, me siento en la penumbra y enchufo el tocadiscos y acuden Cacciaturian o Mozart o Vivaldi. Y la música reina, vuelvo a sentirme limpio, sencillamente limpio. Y pese a todo, indemne. ¿No es la felicidad lo que me envuelve? Cuando tras dar 1000 vueltas a mis preocupaciones me acuerdo de un amigo, voy a verle y me dice, estaba justamente pensando en ir a verte. Y hablamos largamente, no de mis sinsabores, pues él, aunque quisiera, no podría ayudarme, sino de cómo van las cosas en Jordania, de un libro de Neruda, de un sastre, del viento. Y al marcharme me siento consolado y tranquilo.
¿No es la felicidad lo que me vence? Abrir nuestras ventanas, sentir el aire nuevo, pasar por un camino que huele a madreselvas, beber con un amigo, charlar o bien callarse, sentir que el sentimiento de los otros es nuestro, mirarse en unos ojos que nos miran sin mancha. ¿No es esto ser feliz pese a la muerte? Vencido y traicionado, ver casi con cinismo que no pueden quitarme nada más y que aún vivo. ¿No es la felicidad que no se vende? Cecilia San Martín, la abuela Lola. Sebastián observó a su abuela con una expresión ligeramente desconcertada. No estaba muy seguro de a qué se estaba refiriendo, pero lo que tenía claro era que quería escuchar el resto de su historia. Es igual, dijo Lola, comprendiendo que debía continuar. Nunca había esperado que me estrechara entre los brazos un príncipe azul y me llevara a un castillo en el aire. Era demasiado práctica como para creer en este tipo de disparates de cuentos de hadas. Lo único que deseaba era un hombre honrado y trabajador que me tratara bien y cuidara de mi hijo. Pero la primera vez que puse los ojos sobre tu abuelo en la plaza del pueblo y vi a un hermoso rostro moreno y cuerpo fornido, no pude evitarlo. Por primera vez en mi vida comencé a creer en los cuentos de hadas. Lola profirió una risita. Eso también será lo que el amor haga contigo, Sebastián. Te haré creer que puedes volar si agitas los brazos o que eres capaz de respirar bajo el agua si te concentras lo suficiente. Es un sentimiento extraordinario, pero en mi caso también suponía un problema porque muchas jóvenes muy hermosas, también ellas se habían fijado en tu abuelo. En todas las reuniones del pueblo flirteaban con él exhibiéndose desvergonzadamente ante él y compitiendo por su intención siempre que se le presentaba la oportunidad. Pero yo no me desanimé. Mientras ellas flirteaban, yo me apartaba contemplando y esperando. Estudié su comportamiento, lo que le hacía sonreír o enfadarse, quién eran sus amigos y con quién evitaba relacionarse. En muy poco tiempo me sabía de memoria la mayoría de las cosas que le gustaban y le disgustaban, y pronto me enteré de que su plato favorito desde que era niño era el arroz sazonado y de que estaba totalmente convencido de que nadie podía prepararlo mejor que su propia madre. No perdí ni un minuto e inmediatamente me puse manos a la obra para perfeccionar mi receta. Durante semanas experimenté con una gama de distintas verduras y carnes e innumerables condimentos para darle al plato el sabor perfecto. Cuando terminé no hubo ni una sola persona que no dijera que aquel era el mejor arroz sazonado que había probado en su vida, y en el fondo de mi corazón supe que si Ramiro lo probaba, tal vez tendría alguna oportunidad con él. Aún así, no podía ponerme delante de él con un plato de arroz sin más y obligarle a comérselo. Tendría que esperar la ocasión adecuada y si estábamos hechos el uno para el otro, yo sabía que acabaría por presentarse. Esperé durante más de un año y cuando ya estaba empezando a pensar que quizá no sucedería, un día se presentó la oportunidad perfecta. La madre de Ramiro se puso enferma y en nuestro vecindario era costumbre llevarles comida a los vecinos hasta que la señora de la casa se hubiera recuperado. Como puedes imaginarte, muchas jóvenes estaban deseosas de impresionar al hijo con sus platos caseros. Llegaban a la casa y le dejaban sus creaciones a quien abriera la puerta. Si era Ramiro el que contestaba, intercambiaban con él unas cuantas bromas durante varios minutos, seduciéndolo con su belleza antes de entregarle la comida. Pero unos cuantos minutos no serían suficientes ni de lejos para que tu abuelo comprendiera que él y yo estábamos hechos el uno para el otro. Así que pensé largo y tendido qué hacer. Me costó muchísimo decidir qué ponerme y cómo peinarme. Finalmente me decanté por un vestido rojo de mi hermana, con el que daba la sensación de que al menos tenía un poco de carne en los huesos, y me peiné el cabello con un moño alto. Me sentaba bien a la cara, pero sobre todo quería evitar el riesgo de que me cayera algún pelo en la comida. Cuando por fin llegó mi turno, me presenté ante la puerta de casa de tu abuelo con una bolsa de ingredientes crudos y le expliqué que le llevaba arroz sazonado, pero que como más delicioso era cuando se comía inmediatamente, así que tendría que preparárselo allí y en aquel momento.
Ansioso por disfrutar de su plato favorito, me invitó a pasar a la cocina de su madre sin necesidad de más explicaciones. «Te conozco de vista», comentó Ramiro, «pero se me ha olvidado tu nombre». «Oh, ¿en serio? ¡Qué desastre!», respondí yo frunciendo el ceño, pero sin decirle cómo se llamaba. «¿No me lo vas a decir?», me preguntó y me sonrió de tal manera que me temblaron las rodillas, aunque conseguí mantener la compostura. «Te lo digo una vez que hayas comido y ni un minuto antes. ¿Y eso por qué? Porque una vez que pruebes el mejor arroz sazonado de toda tu vida, nunca olvidarás el nombre de la mujer que te lo preparó». «Vaya», me respondió él, «ahora ya no solo tengo hambre, sino también curiosidad». Me puse manos a la obra y mientras tanto Ramiro me contemplaba y me preguntaba muchas cosas sobre mí, mi familia y mi vida, tratando de tenderme trampas para que le dijera mi nombre, pero yo era demasiado lista, cosa que hizo sonreír todo el tiempo. Si sentía curiosidad cuando empecé a cocinar, ahora estaba totalmente fascinado. Cuando terminé con los preparativos principales, dejé el fuego al mínimo para que la media hora que le faltaba al arroz se prolongara a más del doble. Finalmente, cuando la comida estaba lista, le serví una generosa ración. El arroz tenía un aspecto hermosísimo y Ramiro sonrió de oreja a oreja mientras lo admiraba, pero cuando lo probó la sonrisa desapareció de sus labios. «No has exagerado ni lo más mínimo», me aseguró. «Sin duda, este es el arroz sazonado más delicioso que he probado en toda mi vida». Adoptó un aspecto algo avergonzado cuando añadió: «Es incluso el mejor que el de mi madre». «Sabía que te gustaría», le dije mientras él estaba tan absorto en la comida que después de servirle una segunda ración conseguí escabullirme sin decirle mi nombre. Aquella misma noche llamaron a la puerta de mi casa. Mi madre me vino a buscar a la parte trasera y me dijo que había un atractivo joven preguntando por mí. Me dio un salto el corazón, pero fui tranquilamente hasta la puerta para recibirlo. «¿Acaso me ha dejado algo en casa?», le pregunté tratando de adoptar un aire confundido. «Sí, una promesa rota», me respondió él. «Y además, gracias a cierta muchacha sin nombre, hoy he comido bastante como para alimentar a 3 personas en todo un día. Lo menos que puede hacer esa muchacha es acompañarme hasta la plaza para ayudarme a bajar un poco la comida». Admití que se lo debía y caminamos juntos a primera hora de la noche por el sendero que conducía al pueblo, justo cuando las estrellas comenzaban a despuntar en el cielo. La selva se cernía en torno a nosotros, obligándonos a acercarnos más y más, e inhalábamos el perfume de flores silvestres mientras escuchábamos el hipido de los coquíes que para mí sonaban más alegres que nunca. Casi podía ver sus brillantes ojillos escudriñándonos desde debajo de las piedras y las hojas, y no me cabía la menor duda de que nos estaban sonriendo. «¿Es cierto que el mío ha sido el mejor arroz sazonado que has comido en tu vida?», le pregunté. Sin duda alguna lo ha sido. «Pues si te ha gustado mi arroz sazonado», le dije, «pensarás que has muerto e ido al cielo cuando pruebes mi guiso de carne. Ya me siento como si estuviera en el cielo», respondió él cogiéndome de la mano, y a partir de aquel día fue mío para siempre. Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? Esto es como un tío vivo, pensaba Jordan. No uno de esos que giran alegremente a los sones de un organillo, con los chicos montados sobre las vacas de cuernos dorados, donde hay sortijas que se ensartan con bastones al pasar, a la luz vacilante del gas, en las primeras sombras que caen sobre la avenida Imen. Uno de esos tío vivos instalados entre un puesto de pescado frito y una barraca en la que gira la rueda de la fortuna, con tiras de cuero golpeando los compartimentos numerados y las pirámides de terrones de azúcar que sirven como premio. No es esa clase de tío vivo. Aunque haya gente esperando aquí, igual que esperan allí los hombres con las gorras caladas y las mujeres con sus chaquetas de punto, descubierta la cabeza y brillando el cabello a la luz, mientras contemplan fascinadas la rueda de la fortuna que da vueltas. Esta es otra clase de rueda y gira en sentido vertical. Esta rueda ha dado ya 2 vueltas. Es una rueda muy grande, sujeta por un compás, y cada vez que gira vuelve al punto de partida. Uno de sus lados es más alto que el otro,
y cuando vuelve a descender, te encuentras en el lugar de partida. No tiene premios de ninguna clase, y nadie montaría en ella por gusto. Se encuentra uno arriba, y tiene que dar la vuelta sin haber abrigado la menor intención de subirse a ella. No hay más que una sola vuelta, grande, elíptica, que nos eleva y nos deja caer después, volviendo al lugar en el que partimos. Henos aquí de vuelta, otra vez, sin que nada se haya solucionado, se decía. Voy a hacer una lectura de la escritora mexicana Laura Esquivel, concretamente de su novela Como agua para chocolate. Una de esas tardes, antes de que mamá Elena dijera que ya se podía levantar de la mesa, Tita, que entonces contaba con 15 años, le anunció con voz temblorosa que Pedro Muzquiz quería venir a hablar con ella. ¿Y de qué me tiene que venir a hablar ese señor?, dijo mamá Elena luego de un silencio interminable que encogió el alma de Tita. Con voz apenas perceptible, Tita respondió: yo no sé. Mamá Elena le lanzó una mirada que para Tita encerraba todos los años de represión que habían flotado sobre la familia y dijo: pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano, no lo haga. Perderías su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Dicho esto, mamá Elena se puso lentamente de pie, guardó sus lentes dentro del delantal y a manera de orden final repitió: por hoy hemos terminado con esto. Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo, pero aún así, por primera vez en su vida, intentó protestar a un mandato de su madre. Pero es que yo opino que... Tú no opinas nada y se acabó. Nunca, por generaciones, nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre. Y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Y desde ese momento supieron, ella y la mesa, que no podían modificar ni tantito la dirección de estas fuerzas desconocidas que las obligaban a la una a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta absurda determinación. Sin embargo, Tita no estaba conforme. Una gran cantidad de dudas e inquietudes acudían a su mente. Por ejemplo, le agradaría tener conocimiento de quién había iniciado esta tradición familiar. Sería bueno hacerle saber a esta ingeniosa persona que en su perfecto plan para asegurar la vejez de las mujeres había una ligera falla. Si Tita no podía casarse ni tener hijos, ¿quién la cuidaría entonces al llegar a la senectud? ¿Cuál era la solución acertada en estos casos? ¿O es que no se esperaba que las hijas que se quedaban a cuidar a sus madres sobrevivieran mucho tiempo después del fallecimiento de sus progenitoras? ¿Y dónde se quedaban las mujeres que se casaban y no podían tener hijos? ¿Quién se encargaría de atenderlas? Es más, quería saber cuáles fueron las investigaciones que se llevaron a cabo para concluir que la hija menor era la más indicada para velar por su madre y no la hija mayor. ¿Se había tomado alguna vez en cuenta la opinión de las hijas afectadas? ¿Le estaba permitido al menos, si es que no se podía casar, conocer el amor? ¿O ni siquiera eso? Tita sabía muy bien que todos estos interrogantes tenían que pasar irremediablemente a formar parte del archivo de preguntas sin respuestas. En la familia de la Garza se obedecía y punto. Mamá Elena, ignorándola por completo, salió muy enojada de la cocina y por una semana no le dirigió la palabra. La reanudación de esta semicomunicación se originó cuando, al revisar los vestidos que cada una de las mujeres había estado cosiendo,
mamá Elena descubrió que aun cuando el confeccionado por Tita era el más perfecto, no lo había hilvanado antes de coserlo. «Te felicito», le dijo. «Las puntadas son perfectas, pero no lo hilvanaste, ¿verdad?» «No», respondió Tita, asombrada de que le hubiera levantado la ley del silencio. «Entonces lo vas a tener que deshacer. Lo hilvanas, lo coses nuevamente y después vienes a que te lo revise, para que recuerdes que el flojo y el mezquino andan doble su camino». Pero eso es cuando uno se equivoca, y usted misma dijo hace un momento que el mío era: «¿Vamos a empezar otra vez con la rebeldía? Ya bastante tenías con lo de haberte atrevido a coser rompiendo las reglas». «Perdóname, mami, no lo volveré a hacer». Tita logró con estas palabras calmar el enojo de mamá Elena. Había puesto mucho cuidado al pronunciar el mami en el momento y con el tono adecuado. Mamá Elena opinaba que la palabra mamá sonaba despectiva, así que obligó a sus hijas desde niñas a utilizar la palabra mami cuando se dirigieran a ella. La única que se resistía o que pronunciaba la palabra con un tono inadecuado era Tita, motivo por el cual había recibido infinidad de bofetadas. Pero qué bien lo había hecho en ese momento. Mamá Elena se sentía reconfortada con el pensamiento de que tal vez ya estaba logrando doblegar el carácter de la más pequeña de sus hijas. Pero desgraciadamente albergó esta esperanza por muy poco tiempo, pues al día siguiente se presentó en casa Pedro Muzquiz, acompañado de su señor padre, con la intención de pedir la mano de Tita. Su presencia en la casa causó gran desconcierto. No esperaban su visita. Días antes, Tita le había mandado a Pedro un recado con el hermano de Nacha pidiéndole que desistiera de sus propósitos. Aquel juró que se lo había entregado a don Pedro, pero el caso es que ellos se presentaron en la casa. Mamá Elena los recibió en la sala. Se comportó muy amable y les explicó la razón por la que Tita no se podía casar. Claro, que si lo que les interesa es que Pedro se case, pongo a su consideración a mi hija Rosaura, solo 2 años mayor que Tita, pero está plenamente disponible y preparada para el matrimonio. Al escuchar estas palabras, Chencha por poco tira encima de mamá Elena la charola con café y galletas que había llevado a la sala para agasajar a don Pascual y a su hijo. Disculpándose, se retiró apresuradamente hacia la cocina, donde la estaban esperando Tita, Rosaura y Gertrudis para que le diera un informe detallado de lo que acontecía en la sala. Entró atropelladamente y todas suspendieron de inmediato sus labores para no perderse una sola de sus palabras. Se encontraban ahí reunidas con el propósito de preparar tortas de Navidad. Como su nombre lo indica, estas tortas se elaboran durante la época navideña, pero en esta ocasión las estaban haciendo para festejar el cumpleaños de Tita. El 30 de septiembre cumpliría 16 años y quería celebrarlos comiendo uno de sus platillos favoritos. ¡Ay, sí, no! Su amá había de estar preparada para el matrimonio como si fuera un plato de enchilada, y ni ansina, porque pues no es lo mismo que lo mismo. Uno no puede cambiar unos tacos por una enchilada así como así. Chencha no paraba de hacer este tipo de comentarios mientras les narraba, a su manera, claro, la escena que acababa de presenciar. Tita conocía lo exagerada y mentirosa que podía ser Chencha, por lo que no dejó que la angustia se apoderara de ella. Se negaba a aceptar como cierto lo que acababa de escuchar. Fingiendo serenidad, siguió partiendo las teleras para que sus hermanas y Nacha se encargaran de rellenarlas. De preferencia las teleras deben de ser horneadas en casa, pero si no se puede, lo más conveniente es encargar en la panadería unas teleras pequeñas, pues las grandes no funcionan adecuadamente para esta receta. Después de rellenarlas, se meten 10 minutos al horno y se sirven calientes. Lo ideal es dejarlas al sereno toda una noche envueltas en una tela
para que el pan se impregne con la grasa del chorizo. Cuando Tita estaba acabando de envolver las tortas que comerían al día siguiente, entró en la cocina mamá Elena para informarles que había aceptado que Pedro se casara, pero con Rosaura. Al escuchar la confirmación de la noticia, Tita sintió como si el invierno le hubiera entrado al cuerpo de golpe y porrazo. Era tal el frío y tan seco que le quemó las mejillas y se las puso rojas, rojas como el color de las manzanas que tenía frente a ella. Este frío sobrecogedor la habría de acompañar por mucho tiempo sin que nada lo pudiera atenuar, ni tan siquiera cuando Nacha le contó lo que había escuchado cuando acompañaba a don Pascual Muzquiz y a su hijo hasta la entrada del rancho. Nacha caminaba por delante entre padre e hijo. Don Pascual y Pedro caminaban lentamente y hablaban en voz baja, reprimida por el enojo. ¿Por qué hiciste esto, Pedro? Quedamos en ridículo aceptando la boda con Rosaura. ¿Dónde quedó, pues, el amor que le juraste a Tita? ¿Que no tienes palabra? Claro que la tengo, pero si a usted le negaran de una manera rotunda casarse con la mujer que ama, y la única salida que le dejaran para estar cerca de ella fuera la de casarse con la hermana, ¿no tomaría la misma decisión que yo? Nacha no alcanzó a escuchar la respuesta porque el Pulque, el perro del rancho, salió corriendo, ladrándole a un conejo al que confundió con un gato. Entonces, ¿te vas a casar sin sentir amor? No, papá, me caso sintiendo un inmenso e imperecedero amor por Tita. Las voces se hacían cada vez menos perceptibles, pues eran apagadas por el ruido que hacían los zapatos al pisar las hojas secas. Fue extraño que Nacha, que para entonces estaba más sorda, dijera haber escuchado la conversación. Tita igual le agradeció que se lo hubiera contado, pero esto no modificó la actitud de frío respeto que desde entonces tomó para con don Pedro. Dicen que el sordo no oye, pero compone. Tal vez Nacha solo escuchó las palabras que todos callaron. Esa noche fue imposible que Tita conciliara el sueño. No sabía explicar lo que sentía. Lástima que en aquella época no se hubieran descubierto los hoyos negros en el espacio, porque entonces le hubiese sido muy fácil comprender que sentía un hoyo negro en medio del pecho por donde se le colaba un frío infinito. Don Quijote de la Mancha, segunda parte, capítulo 58. Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho le dijo: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto, regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido, pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. El verso más exacto. El horror exhala su aliento de caníbal por las comisarías y los quirófanos, insobornable, mudo. Hay pequeños esqueletos, hay un viejo que agoniza en cada cuna, hay una sombra que sangra contra un muro. La macabra cirugía de los aviones trepana las ciudades, abre grietas en la piel oxidada de la historia. Arden mandíbulas, tose el fuego en cada garganta negra, en carreteras con heridas animales, plumas rotas, huellas de vida que el calor asfalta. Llueve la baba ácida de Dios que abreva el cáncer de los trópicos. El horror avanza y contamina, se abrocha a cada espalda con su terremoto de remotos teletipos o con su sólita corteza de silencio.
Todo símil disimula, todo compendio es frívolo. La estadística tañe en medio de un glaciar. Un ser humano sufre, ahora, en este instante. Habría que aprenderse su nombre de memoria, convertirlo en el verso más justo y más exacto. Bueno, muy bien. Venga, un segundo, que es un poquito más esperanzador. Compañero enemigo. Compañero enemigo, nos convocan los bárbaros tambores, las sirenas leprosas de la guerra, el olor acre que reclama genética venganza. Desobedeceremos, cruzaremos los cuchillos delante de la lumbre, en la tierra de nadie, que es mi tierra, nuestra tierra sin planos ni alambradas. Y allí compartiremos el arroz y la perplejidad de estar tan vivos entre tanto cadáver contagioso. Compañero enemigo, no te mueras, ni me mates, ni huyas, ni te rindas, que tenemos que hablar de muchas cosas. Otro poema de Gabriel Celaya, de su libro itinerario poético, El amor declarado. Es la revolución del amor declarado, y en los hombres oscuros y en los rostros terrosos, unos ojos que brillan contra todo, feroces, limpísimos, radiantes, intocables, unos ojos sin mancha. La luz, la pausa, el aire, la dicha de un domingo libre para marchar de la mano con ella, reinventar la alegría natural y besarse, y con las palabras viejas decirlo siempre nuevo, más acá de la nada. Es lo real. El resto no es real, aunque hiere. Solo es real la dicha. Solo así, por fin libres, viven de veras, cantan y riendo se salvan los jóvenes obreros sin fantasmas. Es la fiesta sagrada. Es la revolución del amor. Es el gozo materialmente puro y el par con su prodigio. Contra todas las leyes, la luz es un abríos. La esperanza, el momento salvado del hastío, un Dios nuevo y antiguo. Uno sale del orden masticado con asco, de la razón, del tiempo, del mundo consecuente, y es la piedra de escándalo del acto estático y luciente que aniquila las leyes, lo real, el milagro. En la tierra, en la costra de las costumbres secas, en lo inerte de un tiempo de esclavitud y cansancio, los ojos imborrables brillan contra lo opaco, unas manos sensibles rozan un cuerpo suave y el par irrumpe en canto. Así termina el orden que puede prescribirse y la revolución permanente se instala con el amor, el golpe de libertad y belleza, con el día de fiesta y el derecho a la vida y a la dicha en la tierra. Los domingos nos suman, exaltan, se revelan. No son como se cuentan neutrales unidades. Saltan fuera del tiempo profano, nos sitúan al margen del transcurso de los días iguales. Son paganos, sagrados. Tocamos el amor en unos leves labios. Vivimos en la fiesta que el amor es posible. Miramos en los ojos que nos miran lo absuelto y entonces descubrimos que así somos reales. Solo así, no pasando. Una melancolía que nos abre sus brazos, la ira trascendente, la música, los mitos revividos que evocan un pasado no humano, y el amor y lo bello que están fuera del tiempo dan a luz, hacen fuego. En las largas semanas de color indistinto, los jóvenes obreros dolidos se retuercen. El amor más sencillo, parece una aventura. Los ojos adorados, un salto en el abismo. Lo demás, sin sentido. Y brillan fieras sus miradas,
y todos los talleres están llenos de estrellas y pulsos que reclaman un domingo perpetuo, y hay un rumor de anhelos y un batir de esperanzas. Es el amor que pasa. Y ahora también quería ofrecerles un poema personal que suelo leer en estas ocasiones, porque es una invitación para que cualquier ser humano, por aparentemente pequeño e insignificante que se crea, sepa que cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior toda la potencialidad del infinito. El poema se llama Todos los sueños del mundo. Yo, que no fui Alejandro en los confines remotos de la India, ni crucé los océanos cubiertos de sargazos hacia tierras ignotas. Yo, que no vi la luz como Siddhartha bajo el árbol sagrado, ni recorrí caminos imposibles a lomos de elefantes por montañas heladas. Yo, que nunca dejé una huella en la luna y no escribí un cuarteto para el fin de los tiempos en campos de exterminio. Yo, que nunca clamé que la suerte está echada, ni a mi padre he rogado que alejara de mí este amargo cáliz, he podido decir, como Pessoa, tengo en mí todos los sueños del mundo. Muchas gracias y mucho ánimo, Ciudad Juárez.